No eres de mi sangre, declaró padre en la lectura. La herencia es para Victoria y James. Mis hermanastros sonrieron triunfalmente. El abogado se aclaró la garganta. Señor Harrison, hay un codicilo del que no estaba al tanto. Su difunta esposa poseía activos separados por un total de $23 millones. Y se transfieren en su totalidad a su hija. La sala de conferencias olía a cuero viejo y a colonia cara. Yo estaba sentada sola, a un lado de la mesa de caoba, mientras mi padre ocupaba el extremo opuesto, flanqueado por sus dos hijos biológicos. Su abogado, el señor Petton, organizaba los documentos con un cuidado meticuloso. Afuera, a través de las ventanas, la lluvia caía en cortinas grises que combinaban perfectamente con mi estado de ánimo. Mi madre llevaba 3 semanas muerta. El funeral todavía se sentía irreal, como algo que le hubiera pasado a otra persona. Tenía solo 58 años cuando el aneurisma se la llevó. En un momento estaba riendo en la cena, y al siguiente, estaba en el suelo. Para cuando llegó la ambulancia, ella ya se había deslizado fuera de nuestro alcance. Papá se negaba a mirarme. Su mandíbula estaba apretada con esa línea dura y familiar, una que significaba que ya había tomado una decisión sobre algo. Victoria estaba sentada a su derecha, perfectamente serena, con un traje negro de Chanel. A sus 41 años, había heredado los rasgos afilados de él y sus ojos calculadores. James, a la izquierda, se recostaba en su silla, revisando su teléfono con una indiferencia ensayada. Tenía 38 años y nunca había trabajado un solo día de verdad en su vida. Yo acababa de cumplir 44, 2 días después del funeral de mamá. Nadie se acordó. El señor Petton se aclaró la garganta. ¿Podemos empezar? Papá asintió una vez, de forma seca y displicente. Acabemos con esto de una vez. El abogado comenzó a leer las disposiciones estándar. La casa en Connecticut sería para papá, junto con sus cuentas personales y la colección de coches antiguos. Victoria recibiría la propiedad vacacional en Cape Cod. James, por su parte, recibiría el barco y la cartera de acciones de papá. Con cada legado, mis hermanastros intercambiaban miradas de satisfacción. Mi nombre no había sido mencionado ni una sola vez. Finalmente, no pude permanecer en silencio por más tiempo. ¿Qué hay de las cosas de mamá? Sus joyas, sus cuentas. Los ojos de papá se clavaron en los míos con un desprecio genuino. No tienes derecho a nada en esta familia. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Victoria sonrió con suficiencia, mientras que James ni siquiera se molestó en levantar la vista de su teléfono. Disculpa. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Papá se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Permíteme dejar esto absolutamente claro. No eres de mi sangre. Nunca lo fuiste. El romance de tu madre, con cualquier don nadie con el que se acostaba hace 44 años, te produjo a ti. Te crié por obligación, y por una lealtad fuera de lugar. Esa obligación termina hoy. La habitación pareció inclinarse. Sabía que papá era distante, incluso frío, pero esto era algo completamente diferente. Victoria, de hecho, se rió, un sonido pequeño y musical que me puso la piel de gallina. Oh, no te veas tan sorprendida, dijo. Lo hemos sabido durante años. ¿Por qué crees que papá nunca te trató igual? James finalmente levantó la vista. Sinceramente, estamos siendo generosos, incluso dejándote asistir a esta reunión. Me temblaban las manos. Las apreté con fuerza contra mis muslos, debajo de la mesa. Mamá nunca me lo dijo porque estaba avergonzada, dijo papá rotundamente, como debería haber estado. La herencia es para Victoria y James, mis verdaderos hijos. No recibirás nada. Te sugiero que te vayas antes de que haga que la seguridad te saque. El señor Petton había permanecido en silencio durante todo este intercambio, pero ahora se movió, visiblemente incómodo. Señor Harrison, en realidad, hay algo más. Papá agitó la mano con desdén. ¿Qué? ¿Algunos efectos personales? Bien. Dale cualquier baratija que quiera. No exactamente. El abogado sacó una carpeta diferente, esta de color burdeos, en lugar de las negras que había estado leyendo.
Su difunta esposa mantenía activos separados de los que usted no estaba al tanto. Hay un codicilo en su testamento personal que requiere ser leído en este momento. La atención de todos se agudizó. Papá frunció el ceño. ¿Qué activos separados? Lo compartíamos todo. Aparentemente, no todo. El señor Petón abrió la carpeta con cuidadosa precisión. ¿Puedo tener la atención de todos para la lectura del testamento personal y última voluntad de la señora Patricia Harrison? La sonrisa de Victoria se había desvanecido. James, de hecho, dejó su teléfono. Papá parecía como si le hubieran dado una bofetada. El abogado se ajustó las gafas de leer. Yo, Patricia N. Harrison, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente lego mi patrimonio personal a mi amada hija. Esto incluye todas las cuentas mantenidas únicamente a mi nombre, todas las propiedades compradas con la herencia de mis difuntos padres, y todas las inversiones realizadas de forma independiente durante mi matrimonio. Eso es imposible, interrumpió papá. Patricia no tenía dinero por separado. La expresión del señor Petón permaneció neutral. Con todo respeto, señor Harrison, sí lo tenía. Cuando los padres de la señora Harrison fallecieron hace 18 años, ella heredó la totalidad de su patrimonio. Eligió no mezclar esos activos con su propiedad conyugal. Sus padres le dejaron su casa en Rhode Island, que ella vendió por $2.3 millones. Invirtió ese dinero, junto con una herencia en efectivo de aproximadamente $4 millones, de manera muy sabia. El silencio en la habitación era ensordecedor. La lluvia continuaba su golpeteo constante contra las ventanas. ¿Cuánto? La voz de Victoria había perdido su tono de confianza. El abogado me miró directamente por primera vez. Los activos separados de la señora Harrison, incluyendo propiedades inmobiliarias, carteras de acciones y diversas cuentas de inversión, suman aproximadamente $23 millones. Se transfieren en su totalidad a su hija, junto con todos los efectos personales, joyas y una caja de seguridad en el First National Bank. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba escuchando. $23 millones. Mamá había sido secretamente rica, y nunca había dicho una palabra. Papá se puso de pie de un salto. Esto es absurdo. Esos activos eran propiedad conyugal. Tengo derecho a la mitad como mínimo. En realidad, no, el señor Petón permaneció exasperantemente tranquilo. La ley de Connecticut es bastante clara en este asunto. Los activos heredados durante un matrimonio permanecen como propiedad separada, a menos que se combinen explícitamente. La señora Harrison mantuvo registros meticulosos que demuestran la completa separación de su patrimonio heredado de los activos conyugales. Todo fue documentado por su abogada personal, la señorita Catherine Brennan, quien le envía sus saludos y está disponible si desea impugnar. ¿Puedes apostar a que voy a impugnar?, gruñó papá. Esto es un fraude. No es un fraude. Es planificación patrimonial. La señora Harrison fue muy deliberada con sus deseos. Le dejó bastante cómodo, señor Harrison. Solo la casa vale $1.22 millones, más los otros activos que ya he mencionado. Sus hijos también están bien provistos, pero su fortuna personal va a su hija, como siempre fue su intención. James encontró su voz. Papá la crió durante 40 años. Ella le debe algo. La expresión del señor Petón se endureció ligeramente. La señora Harrison quizás no estaría de acuerdo, dados ciertos hechos que salieron a la luz cerca del final de su vida, en relación con cómo fue tratada su hija durante su infancia y adultez. ¿Qué hechos?, logré preguntar. El abogado me miró con algo parecido a la compasión. La señora Harrison solicitó que compartiera esta información solo si su paternidad se ponía en duda durante esta reunión. Señor Harrison, usted afirmó antes que su esposa tuvo una aventura que resultó en el nacimiento de esta joven. ¿Es eso correcto? La cara de papá se había puesto roja. Sí, obviamente. Entonces debería saber que la señora Harrison se sometió a extensas pruebas médicas hace 6 meses, cuando comenzó su planificación patrimonial. Como parte de ese proceso, solicitó una confirmación genética sobre la paternidad de su hija. Sacó otro documento. Los resultados probaron de manera concluyente que usted, señor Harrison, es su padre biológico.
No hubo ninguna aventura, ningún otro hombre. Ustedes, genéticamente hablando, su padre. La habitación estalló. Victoria comenzó a gritar sobre la legitimidad de la prueba. James acusó al abogado de fabricación. Papá se quedó helado, su boca se movía, pero no salía ningún sonido. Yo no podía moverme, no podía pensar. Él había mentido. Todos esos años de frialdad, de hacerme sentir inferior, de tratarme como si no perteneciera. Había mentido. ¿Por qué? La palabra salió como un susurro, pero todos la oyeron. El señor Petón respondió, ya que papá parecía incapaz. Según las notas que su madre dejó con la señorita Brennan, su padre comenzó a contar esa historia cuando usted tenía aproximadamente 8 años. Ella nunca entendió por qué. Sospechaba que era porque usted se parecía a la familia de ella en lugar de a la suya, y él quería justificar su preferencia por sus otros hijos. Victoria se derrumbó en su silla. Esto no puede estar pasando. Está pasando, dije, encontrando mi voz. Pasaron años haciéndome sentir que no merecía ser parte de esta familia. Me dijeron que no era nada. El producto de una aventura. Un secreto vergonzoso. Papá finalmente me miró a los ojos. Lo que vi allí no fue remordimiento ni culpa. Fue rabia. La pusiste en mi contra. Todo ese tiempo que pasaron juntas, envenenando su mente. Yo no la puse en contra de nadie. La amaba. Fui yo quien la cuidó cuando se enfermó. ¿Dónde estaban todos ustedes? Victoria estaba en las Bahamas. James estaba en algún festival de música. Tú estabas en tu oficina. Fui yo quien le sostuvo la mano en el hospital. Porque sabías lo del dinero, dijo James con malicia. Estabas dando vueltas como un buitre. Yo no sabía nada de ningún dinero. Mamá nunca lo mencionó. Hablábamos de libros y de jardinería y de sus padres, pero nunca dijo nada sobre inversiones o herencias. El señor Petón cerró sus carpetas. Las instrucciones de la señora Harrison fueron muy claras. Observó cómo su familia trataba a su hija durante muchos años. Documentó incidentes, guardó mensajes, mantuvo registros. Su decisión no fue tomada a la ligera ni rápidamente. Fue el resultado de décadas de observación. Papá golpeó la mesa con la mano. Quiero cada documento. Quiero pruebas. Esto no quedará así. Es bienvenido a emprender acciones legales. La señorita Brennan anticipó esa posibilidad. Debo mencionar que impugnar el testamento activa una cláusula específica que la señora Harrison incluyó. Si alguien desafía la herencia de su hija, un recuento detallado de la dinámica familiar durante los últimos 23 años se hará público. Esto incluye conversaciones telefónicas grabadas, mensajes de texto guardados y entradas de diario que documentan un tratamiento que la señora Harrison encontró cada vez más preocupante. Victoria palideció. ¿Qué tipo de grabaciones? Del tipo que sería muy vergonzoso si se hiciera público. La señora Harrison fue minuciosa. Comenzó a documentar hace aproximadamente 5 años, cuando se dio cuenta de cuán grave se había vuelto la situación. Creo que se usó la frase, póliza de seguro. Mantuvo notas detalladas y contemporáneas de conversaciones, guardó mensajes de texto y correos electrónicos, y mantuvo un diario con fechas e incidentes específicos. Mi madre me había estado protegiendo. Incluso cuando yo no sabía que necesitaba protección, ella había estado construyendo un caso, creando salvaguardas. La mujer que parecía tan gentil y modesta había estado jugando al ajedrez, mientras todos los demás jugaban a las damas. Así que simplemente aceptamos esto, exigió James. ¿30 millones de dólares simplemente desaparecen? 23 millones, corrigió el señor Petón. Y no desaparecen. Van a la hija de la señora Harrison, como ella pretendía. Cada uno de ustedes ha recibido herencias sustanciales. Quizás no lo que esperaban, pero ciertamente suficiente para vivir cómodamente. La voz de papá era hielo. Fuera de mi casa. Me levanté lentamente, con las piernas inestables. Con gusto. Señor Petón, ¿cuándo podemos programar una reunión de seguimiento? Haré que mi asistente lo llame la próxima semana. Hay materiales adicionales que su madre dejó para usted.
cartas privadas, documentos, fotografías. Quería que lo entendiera todo. Salir de esa sala de conferencias se sintió como mudar una piel que había llevado demasiado tiempo. El pasillo parecía más brillante, a pesar del clima gris. Detrás de mí, podía oír a Victoria discutiendo con su abogado, la voz de papá alzada en una ira inútil, y a James exigiendo explicaciones que nadie podía dar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi mejor amiga, Natalie. ¿Cómo fue todo? Me quedé mirando el mensaje por un largo momento antes de responder. Mejor de lo esperado. Mucho mejor. El viaje a casa bajo la lluvia me dio tiempo para pensar. Mamá lo sabía. Descubrió que papá mentía sobre mi paternidad. Y en lugar de enfrentarlo públicamente, había hecho una prueba de ADN en silencio. Luego, había pasado años protegiendo una herencia que yo nunca supe que existía. Recordé tener 30 años, llorando en sus brazos después de que papá olvidara mi cumpleaños otra vez. Ella me había abrazado y dicho, algunas personas no saben amar correctamente. Ese es su fracaso, no el tuyo. A los 35, cuando Victoria me excluyó deliberadamente de las fotos familiares en su boda, mamá me llevó a cenar. Vales más que sus pequeñas crueldades, me susurró. Nunca lo olvides. Después de graduarme de la escuela de Derecho a los 40, papá se negó a asistir a la ceremonia. Mamá estuvo en primera fila, animando más fuerte que nadie. Lo hiciste tú misma, dijo después. Nadie puede quitarte eso. Me había estado preparando, enseñándome que mi valor no dependía de su aceptación, todo mientras construía en silencio un futuro que yo no podría haber imaginado. La lluvia había cesado cuando llegué a mi edificio de apartamentos. Me senté en el estacionamiento durante 20 minutos, con el motor apagado, simplemente procesando todo. Mi teléfono no paraba de vibrar con llamadas de números que reconocía pero que nunca había guardado. Papá tenía mi número de años de contacto mínimo. Aparentemente, lo había compartido con Victoria y James. Nunca me había molestado en guardar sus números porque rara vez llamaban, a menos que necesitaran algo. Dentro de mi apartamento estudio, el contraste entre mi vida y la de ellos nunca había sido más evidente. Había estado viviendo aquí durante 6 años, ahorrando dinero de mi trabajo en un pequeño bufete de abogados en el centro. Los muebles eran de segunda mano, la cocina apenas funcional. Mientras tanto, Victoria vivía en un ático que papá le había ayudado a comprar, y James tenía una casa adosada en la ciudad, financiada enteramente con dinero de la familia. Preparé un té y me senté junto a la ventana, observando el tráfico moverse a través de los charcos en la calle de abajo. 23 millones de dólares. El número seguía dando vueltas en mi mente. Surrealista e imposible. ¿Qué hace alguien con esa cantidad de dinero? Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi mejor amiga, Natalie. Respondí. Por favor, dime que estás bien, dijo de inmediato. Llevo horas enviándote mensajes. Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. ¿Qué pasó? Tu mensaje fue muy críptico. Le conté todo. La cruel declaración de papá, la satisfecha arrogancia en los rostros de Victoria y James, la asombrosa revelación del señor Petón. Natalie escuchó sin interrumpir, que era una de las cosas que más amaba de ella. Santo cielo, suspiró cuando terminé. Tu mamá estaba jugando ajedrez en 4 dimensiones mientras ellos jugaban a las damas. Eso es exactamente lo que pensé. Entonces, ¿ahora qué? Van a pelearlo. Probablemente. Papá parecía listo para quemar todo el edificio. Pero el señor Petón parecía confiado. Dijo que mamá lo documentó todo. Hizo que múltiples abogados lo revisaran todo. Ella sabía lo que hacía. Natalie se quedó en silencio por un momento. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? ¿Qué? Que nunca más tienes que verlos. Nunca más tienes que soportar otra festividad donde te traten como a la servidumbre. Nunca más tienes que sonreír a través de los comentarios condescendientes de Victoria, o fingir que James no es un completo desperdicio de espacio. Tienes 44 años. Te has ganado el derecho a alejarte. La libertad en esa declaración me golpeó como una ola. Tenía razón. Durante 44 años, había estado tratando de ganarme su aceptación,
esperando constantemente que si trabajaba más duro, lograba más, demostraba mi valía, finalmente me tratarían como familia. Ahora entendía que nada de lo que hiciera sería suficiente, porque nunca quisieron que fuera suficiente. Necesito encontrar un mejor abogado, dije. El señor Petón es bueno y se encarga de sucesiones, pero si papá impugna esto, necesitaré a alguien que se especialice en litigios. Mi primo trabaja en un gran bufete en Hartford, Thompson & Associates. Se encargan de disputas sucesorias de alto riesgo. ¿Quieres que te consiga un contacto? Sí, gracias. Hablamos durante otra hora sobre asuntos prácticos, cuentas bancarias, inversiones. Natalie trabajaba en finanzas y tenía una mente práctica para estas cosas. Prometió enviarme información sobre asesores financieros y contadores que se especializaban en la gestión de riqueza repentina. Después de colgar, abrí mi computadora portátil y comencé a investigar artículos sobre disputas de herencias, la ley de sucesiones de Connecticut, estrategias de protección de activos. Cuanto más leía, más entendía cuán cuidadosamente había planeado mamá. Cuentas separadas significaban que papá no tenía ningún derecho. Los activos heredados que nunca se mezclaron permanecieron como propiedad separada. Ella siguió cada regla a la perfección. Cerca de la medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no tenía guardado. Tenemos que hablar. Esto no ha terminado. Tenía que ser Victoria. Borré el mensaje sin responder. Otro mensaje llegó 5 minutos después. Los abogados de papá ya están trabajando en esto. No te saldrás con la tuya manipulando a mamá. Todos sabemos lo que hiciste. Bloqueé el número. James intentó llamar desde 3 teléfonos diferentes antes de que finalmente apagara mi teléfono por completo. El sueño llegó a ratos, mis sueños se llenaron de salas de tribunales y rostros enojados, y la voz suave de mamá diciéndome que todo estaría bien. A la mañana siguiente, llamé para decir que estaba enferma en el trabajo. Mi jefa, una mujer amable llamada Margaret, que dirigía una pequeña práctica de derecho de inmigración, me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. Había conocido a mamá una vez en una fiesta de la empresa y recordaba su calidez. El primo de Natalie, David Thompson, aceptó reunirse conmigo esa tarde. Su oficina ocupaba un piso entero de un reluciente edificio en el centro. La recepcionista me llevó a una sala de conferencias con ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad. David era más joven de lo que esperaba para alguien que manejaba casos de tan alto riesgo, tal vez 45 años, con una confianza natural que provenía de ganar batallas difíciles. Escuchó mientras le explicaba la situación, tomando notas en un bloc de notas amarillo. Tu madre fue extremadamente minuciosa, dijo cuando terminé. Por lo que describes, hizo todo bien. Cuentas separadas, documentación clara, múltiples revisiones legales. Eso es excelente. Pero papá lo peleará de todos modos. Por supuesto que lo hará. Los hombres como tu padre no aceptan ser superados, especialmente por sus esposas. Alegará influencia indebida, cuestionará su estado mental, argumentará que manipulaste a una mujer moribunda. El manual estándar. Ella no estaba muriendo. El aneurisma surgió de la nada. Aún mejor para nuestro caso. Ninguna enfermedad terminal significa que no hay argumentos sobre capacidad disminuida o decisiones del hecho de muerte tomadas bajo coacción. ¿Cuándo actualizó su testamento? No lo sé exactamente. El señor Petón dijo que había estado planeando durante unos 5 años. David hizo otra nota. Así que mucho antes de cualquier problema de salud. Eso es fuerte. Y dijiste que hay documentación, grabaciones, mensajes. Eso es lo que insinuó el señor Petón. Aparentemente, mamá guardó registros de cómo me trataban. Mujer inteligente. Ese tipo de evidencia puede ser poderosa, no solo legalmente, sino como palanca. Tu padre no querrá que esos detalles se hagan públicos. Tampoco tus hermanastros. Pasamos 2 horas revisando todo. David explicó el proceso legal, las expectativas de tiempo, las posibles estrategias que los abogados de papá podrían usar. También habló sobre la protección de activos, asegurándose de que la herencia estuviera debidamente protegida, independientemente del resultado del litigio. Seré honesto contigo, dijo David mientras terminábamos. Casos como este pueden ponerse feos.
Los miembros de la familia dicen cosas terribles bajo juramento. Se reabren viejas heridas. ¿Estás preparada para eso? Han estado diciéndome cosas terribles toda mi vida. Al menos ahora tendré los recursos para defenderme adecuadamente. Él sonrió. Bien. Esa es la actitud que necesitarás. Redactaré un acuerdo de representación y me pondré en contacto con el señor Petón para coordinar. Mientras tanto, no te comuniques directamente con tu padre o tus hermanastros. Todo pasa por los abogados a partir de ahora. Al salir de su oficina, me sentí más centrada. Tener un plan ayudó. También ayudó saber que alguien competente estaba de mi lado. Durante los días siguientes, comencé a hacer otros cambios. Di aviso en mi apartamento, explicando al propietario que me mudaría en 60 días. Abrí nuevas cuentas bancarias en una institución diferente, en algún lugar donde papá y su familia no tuvieran conexiones. Cambié mi número de teléfono y solo le di el nuevo a las personas en las que confiaba. Las cajas de la oficina del señor Petón llegaron por mensajería. 6 cajas de cartón, cada una cuidadosamente etiquetada. Pasé un fin de semana entero revisándolas, leyendo las cartas de mamá, examinando estados financieros, mirando fotografías que nunca antes había visto. Una caja no contenía más que documentación, correos electrónicos impresos donde Victoria se burlaba de mí con sus amigos, capturas de pantalla de mensajes de texto donde James se quejaba de tener que reconocerme en eventos familiares, notas detalladas que mamá había tomado inmediatamente después de conversaciones telefónicas, cuidadosamente fechadas y cronometradas, documentando los crueles comentarios de papá palabra por palabra. Mamá lo había guardado todo, lo había organizado cronológicamente, incluso había añadido sus propias notas manuscritas sobre el contexto y las fechas. La crueldad fue sistemática e intencional. No solo habían sido indiferentes o negligentes. Habían trabajado activamente para hacerme sentir mal recibida, para disminuir mi presencia, para asegurarse de que supiera mi lugar en la jerarquía familiar. Otra caja contenía los diarios personales de mamá. No estaba segura de si debía leerlos, pero ella me los dejó deliberadamente. Su primera entrada comenzó cuando yo tenía 21 años, justo cuando me gradué de la universidad, y papá aparentemente había intensificado su campaña de exclusión. Diario de Patricia, 8 de septiembre de 2002. Hoy empezó su primer trabajo de verdad. 21 años. Tan orgullosa, tan decidida. Él ni siquiera lo reconoció. No le preguntó por su día. No la felicitó. Nada. Victoria recibió un coche nuevo por su 18 cumpleaños. James recibió un viaje a Europa por graduarse de la secundaria. Nuestra hija recibe silencio. Estoy empezando a ver un patrón que ya no puedo ignorar. 22 de octubre de 2002. Lo confronté hoy sobre el favoritismo. ¿Sabes lo que dijo? Afirmó que ella no es realmente su hija. Que yo tuve una aventura hace 21 años. Es lo más ridículo que he oído en mi vida. Ella tiene sus ojos, su terquedad, su mente analítica. Pero Victoria plantó esta semilla hace años, y él la ha dejado crecer porque justifica su comportamiento. Le dije que detuviera esta tontería de inmediato. Se negó. Dijo que tenía dudas. Que necesitaba estar seguro. Después de 21 años de criarla, de repente tiene dudas. No estoy segura de que nuestro matrimonio pueda sobrevivir a esto. 15 de noviembre de 2002. Programé la prueba de ADN a través del Dr. Matthews. La mantendrá completamente confidencial. Ya sé lo que mostrará, pero necesito la documentación. Si mi esposo va a envenenar la vida de nuestra hija con mentiras, necesito pruebas de la verdad. Aunque la verdad ya no parece importarle. 8 de diciembre de 2002. Llegaron los resultados. Es su hija. 99.97% de certeza. Le mostré los papeles. ¿Sabes lo que dijo? Esto no cambia nada. Realmente dijo eso. Porque nunca se trató realmente de la paternidad. Se trataba de que Victoria y James se sentían amenazados por sus logros. Se trataba de que él era demasiado débil para enfrentarlos. Así que creó una mentira que hacía que su favoritismo se sintiera justificado. No puedo mirarlo de la misma manera.
Las entradas continuaron año tras año, documentando cada desaire, cada instancia de exclusión. Cada vez que papá elegía a sus otros hijos por encima de mí, mamá lo había visto todo, lo había grabado todo, y lentamente había construido su plan. 15 de abril de 2020. Se graduó de la escuela de Derecho hoy, con 40 años y la mejor de su clase. Mi chica brillante que trabajó a tiempo completo mientras estudiaba, que nunca pidió ayuda a nadie, que se ganó cada logro por sí misma. Su padre no vino a la ceremonia. Alegó una emergencia de trabajo. No hubo ninguna emergencia. James lo llamó desde un bar pidiendo dinero, y él eligió hacer una transferencia en lugar de apoyar a su hija en uno de los días más importantes de su vida. He terminado de fingir que este matrimonio es algo más que una cáscara vacía. He terminado de esperar que cambie. Mis padres me dejaron en una posición cómoda. Es hora de asegurarme de que mi hija estará más que cómoda. Será libre. Leyendo esas palabras, con las lágrimas corriendo por mi rostro, entendí la profundidad del amor de mamá y el alcance de su planificación. Ella había sabido exactamente lo que estaba haciendo en cada paso del camino. La última entrada del diario estaba fechada 3 semanas antes de su muerte. 28 de noviembre de 2024. Todo está en su lugar. Catherine revisó los documentos de nuevo. 23 millones. Todo protegido, todo documentado, todo separado. El codicilo está archivado. Las notas contemporáneas están catalogadas. Los mensajes de texto y los correos electrónicos están archivados. La evidencia es abrumadora. Si él intenta luchar contra esto, si intenta quitarle lo que construí para ella, la verdad saldrá a la luz. Cada palabra cruel, cada desaire deliberado, cada instancia en que eligió a sus otros hijos mientras mentía sobre el porqué. Ojalá pudiera estar allí para ver su cara cuando se entere. Mi valiente chica que nunca dejó de intentar ganarse el amor de personas que no la merecían. Ya no necesitará su aprobación. Tendrá seguridad, libertad y la prueba de que al menos uno de sus padres la valoró exactamente como merecía. Mi apartamento se sentía demasiado pequeño, de repente demasiado estrecho. 23 millones de dólares significaban que podía comprar una casa, o viajar, o finalmente empezar la organización sin fines de lucro que siempre había soñado. Las posibilidades eran abrumadoras, y ya había dado mi preaviso en el trabajo, lista para avanzar con este nuevo capítulo. El señor Petón llamó 3 días después. ¿Puede venir a mi oficina? Su madre dejó varios artículos bajo nuestra custodia. Su oficina estaba en el centro de Hartford, ocupando el último piso de un edificio con vistas al río. La recepcionista me llevó a una sala de conferencias donde cajas de cartón se alineaban en una pared. Esto es todo, explicó el señor Petón. Cartas que escribió a lo largo de los años, documentos financieros, recuerdos personales. También dejó esto para que lo leyera primero. Me entregó un sobrecolor crema con mi nombre escrito con la letra distintiva de mamá. Esperé a estar sola para abrirlo. Mi queridísima hija, si estás leyendo esto, ya me he ido. Siento mucho no haber podido contarte todo en persona. Tenía miedo de que tu padre se enterara del dinero y nos hiciera la vida aún más difícil. No es un mal hombre, fundamentalmente, pero es débil y mezquino. Dejó que Victoria y James envenenaran su mente contra ti porque era más fácil que enfrentarlos. Cuando tenías 21 años, recién salida de la universidad, Victoria le dijo que no te parecías a su lado de la familia. Plantó la semilla de la duda porque, incluso entonces, estaba celosa de tu inteligencia y determinación. Tu padre, en lugar de descartar una afirmación tan ridícula, se aferró a ella. Creo que una parte de él quería una excusa para favorecer a sus otros hijos sin sentirse culpable. Supe que estaba equivocado de inmediato. Tienes su terquedad, su mente analítica, incluso su terrible costumbre de organizar los libros por color. Pero de todos modos hice la prueba a través de mi médico personal. El doctor Matthews la mantuvo completamente confidencial. Los resultados confirmaron lo que ya sabía, eres su hija en todo el sentido genético. Nunca le dije la verdad porque me di cuenta de algo importante, él no merecía la verdad. Había tomado su decisión, y esa decisión reveló su carácter. No podía cambiar quién era, pero podía protegerte de las consecuencias. Mis padres me lo dejaron todo cuando murieron hace 18 años.
Papá fue un inversor al que le fue muy bien, y mamá heredó el negocio textil de su familia. Me dejaron en una posición cómoda, y yo convertí esa comodidad en seguridad. Trabajé con Catherine Brennan para asegurar que cada dólar se mantuviera separado de los bienes conyugales. Tu padre nunca preguntó a dónde fue el dinero de la venta de la casa de mis padres. Asumió que lo gastaría en caridad o en algo femenino y frívolo. Su desdén fue mi ventaja. En 18 años, convertí 6.3 millones de dólares en 23 millones. Estudié, aprendí, tomé riesgos que dieron sus frutos. Cada inversión se hizo pensando en ti. Cada decisión, calculada para darte libertad. Merecías un padre que te amara incondicionalmente. Merecías hermanos que te dieran la bienvenida. Merecías mucho más de lo que te dieron. No podía cambiar el pasado, pero podía cambiar tu futuro. Usa este dinero sabiamente. Viaja. Construye algo significativo. Ayuda a otros. No dejes que su rechazo te defina. Eres brillante, amable y más fuerte de lo que crees. Eres mi mayor logro, y amarte ha sido mi mayor alegría. Tu padre puede impugnar este testamento. Puede poner las cosas difíciles. Mantente firme. Catherine tiene todo documentado. La verdad está de tu lado. Te amo sin medida. Siento no haber podido quedarme más tiempo. Haz que me sienta orgullosa. Mamá, leí la carta 3 veces antes de que finalmente llegaran las lágrimas. Ella lo había sabido todo, protegido todo, planeado todo. Mientras papá me decía que no era realmente su hija, mamá estaba construyendo un imperio para demostrar que siempre fui suya. La batalla legal duró 6 meses. Papá contrató a un abogado caro que presentó una moción tras otra. Alegaron influencia indebida, cuestionaron el estado mental de mamá, exigieron una contabilidad forense. Catherine Brennan destruyó cada argumento con precisión metódica. La prueba de ADN era irrefutable. Los registros financieros eran impecables. La planificación patrimonial de mamá había sido revisada por múltiples abogados independientes, que confirmaron su competencia y sus claras intenciones. El juez finalmente desestimó el caso con prejuicio, lo que significaba que papá no podía volver a presentarlo. En su opinión escrita, señaló que la señora Harrison había estado claramente en su sano juicio, que su propiedad separada se había mantenido adecuadamente y que sus deseos debían ser respetados. Papá intentó llamarme después. No respondí. Victoria envió correos electrónicos que iban desde disculpas hasta acusaciones. Bloqueé su dirección. James apareció en mi apartamento una vez, afirmando que solo quería hablar. Le dije, a través de la puerta cerrada, que no teníamos nada de qué hablar. La caja de seguridad contenía joyas, certificados de acciones y más cartas. Mamá me había escrito notas para ocasiones específicas, el día de mi boda, el nacimiento de mi primer hijo, mi 40 cumpleaños. Planeó para un futuro que no vería. Compré una casa en Rhode Island, cerca de donde habían vivido los padres de mamá. Necesitaba trabajo, pero tenía buenos cimientos y vistas al océano. Contraté a contratistas, elegí colores de pintura, planté un jardín. Cada decisión se sentía como construir algo nuevo, algo mío. La organización sin fines de lucro se lanzó 8 meses después de la muerte de mamá. Nos enfocamos en la ayuda legal para mujeres, particularmente en situaciones de divorcio y planificación patrimonial. Quería que otras mujeres tuvieran las herramientas que mamá había usado para protegerse a sí misma y a mí. Catherine Brennan se unió a la junta y ayudó a reclutar a otros abogados dispuestos a donar su tiempo. En el primer aniversario de la muerte de mamá, visité su tumba sola. La lápida era de un simple mármol gris, con su nombre y fechas. Había añadido una inscripción: amada madre, sabia protectora, guerrera silenciosa. Espero estar haciéndote sentir orgullosa, dije en voz alta, sintiéndome solo un poco tonta. La organización va bien. Hemos ayudado a 43 mujeres hasta ahora. La casa está casi terminada. Estoy pensando en volver a la escuela para obtener un posgrado en gestión de organizaciones sin fines de lucro. El viento susurraba entre los árboles cercanos, trayendo el aroma de las hojas de otoño. Llevé flores, crisantemos en tonos óxido y dorado que a mamá siempre le habían encantado. Papá intentó llamar de nuevo la semana pasada.
Todavía no respondo. Victoria envió una tarjeta por mi cumpleaños. La tiré. Sé que probablemente me dirías que el perdón es para mi propia paz, no para la de ellos. Quizás algún día. Todavía no. Un cardenal se posó en una rama cercana, de un rojo brillante contra el cielo gris. Mamá siempre había dicho que los cardenales eran de buena suerte. Gracias, dije finalmente, por todo. Por amarme cuando ellos no lo hicieron. Por protegerme cuando no sabía que lo necesitaba. Por creer que valía la pena luchar por mí. Me quedé hasta que el sol comenzó a ponerse, hablándole de todo y de nada, de las renovaciones de la casa, de un cliente difícil en la organización, del hombre con el que he estado saliendo y que me hace reír, todos los detalles ordinarios de una vida que ella había hecho posible. Caminando de regreso a mi coche, pasé junto a otro funeral en curso. Los miembros de la familia se agrupaban alrededor de una tumba recién cavada, su dolor crudo y visible. Reconocí ese dolor, recordé la finalidad desgarradora de ver el ataúd de mamá descender a la tierra. Pero también sabía algo que ellos quizás aún no habían aprendido. A veces, las personas que más nos aman nos dejan regalos que van más allá del dinero o las propiedades. Nos dejan la verdad, la dignidad y el conocimiento de que importábamos. Mamá me había dado las tres cosas, envueltas en una herencia que no tenía nada que ver con cantidades de dólares, y todo que ver con la validación. Mi teléfono sonó cuando llegué al estacionamiento. El nombre de Catherine Brennan apareció en la pantalla. Espero no interrumpir nada, dijo cuando respondí. Solo visitando a mamá. Buen momento. Quería informarte que los documentos fiscales finales están procesados. Todo está transferido. Todas las cuentas a tu nombre. El patrimonio de tu madre está oficialmente liquidado. Gracias, Catherine, por todo. Ella fue extraordinaria. He practicado derecho sucesorio durante 25 años, y nunca he visto a alguien planificar tan meticulosamente. Pensó en todo. Después de colgar, me senté en mi coche, viendo las hojas volar por los caminos del cementerio. Mamá había pensado en todo porque había tenido años para observar cómo papá y mis hermanastros me trataban. Había catalogado cada desaire, documentado cada crueldad, y respondido no con confrontación, sino con estrategia. La venganza, si se puede llamar así, no estaba en el dinero en sí. Estaba en la inversión de las expectativas. Papá había pasado décadas diciéndome que no era realmente parte de la familia, que no merecía la misma consideración que sus hijos biológicos. Había estado tan seguro de su narrativa que nunca se había cuestionado si mamá podría tener sus propios planes. Victoria y James habían asumido con arrogancia que sus posiciones como hijos favoritos significaban que heredarían todo lo que importaba. Nunca consideraron que mamá podría valorar la amabilidad por encima de los lazos de sangre, que podría recompensar a la hija que realmente se preocupaba por ella en lugar de a los que solo aparecían cuando era conveniente. La ironía final fue que papá había tenido técnicamente razón todo el tiempo. Yo no era su hija en las formas que realmente importaban. La genética no hace a un padre. El amor lo hace. La presencia lo hace. Elegir a tu hijo cada día lo hace. Él fracasó en todo eso, mientras se aferraba a una mentira que hacía que sus fracasos se sintieran justificados. Mamá lo había entendido. Sabía que demostrar mi paternidad no cambiaría el corazón de papá. Así que, en cambio, me dio algo mejor, independencia de su opinión, seguridad financiera y la prueba innegable de que al menos uno de mis padres me había amado exactamente como merecía. Conduje a casa mientras caía la noche, el océano apenas visible a través de los árboles. Mañana, tenía reuniones para la organización, llamadas que devolver, una casa que aún necesitaba atención. Pero esta noche, me serviría una copa del vino caro que Catherine me había enviado como regalo de felicitación, me sentaría en mi porche trasero y observaría cómo surgían las estrellas. Mamá solía decir que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Yo había argumentado que el perdón era más noble, más iluminado. Ahora entendía que ella había estado hablando de algo completamente diferente, no de la venganza en el sentido mezquino, sino de la justicia, la restauración del equilibrio, el reconocimiento de un valor que había sido sistemáticamente negado. La había servido perfectamente fría, envuelta en documentos de sucesión y fondos fiduciarios, y la había servido con amor, asegurándose de que su hija nunca más cuestionara su valor o su lugar en la narrativa de otra persona.
Las luces de la casa eran cálidas y acogedoras cuando entré en el camino de entrada. Mi casa, mi futuro, mi vida, construida sobre los cimientos que mamá había levantado cuidadosamente, mientras todos los demás estaban ocupados diciéndome que no pertenecía. Ahora me pertenezco a mí misma. Y de alguna manera, esa se sentía como la mayor herencia de todas.